Las palabras de la presidenta de Perú, Boluarte, quien ha manifestado que va a proponer a la Asamblea el adelantar las elecciones para abril de 2024. ¿Cuánto? 1 año y 4 meses más o menos. Vamos a analizar este tema. Estamos acompañados de Sheila Herrera. Ella es periodista y productora en Lima, Perú. Con ella vamos a hablar un poco de las movilizaciones, los conflictos que se tienen en Perú tras la destitución del expresidente Castillo. Sheila, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atender esta entrevista. Te saludo desde la sede de gobierno acá en La Paz, Bolivia. Un saludo cordial hasta Lima, Perú. Hola, ¿qué tal, Irgen? Muy buenos días por allá, por Bolivia. Bueno, Hemos amanecido, pese al mensaje de la nación que ha sido a medianoche, continúan las protestas al sur del país porque, pese a que la presidenta Boluarte ya anunció que va a presentar un proyecto para el adelanto de elecciones porque ella no puede convocar elecciones en estos momentos, no es injerencia del presidente de turno, porque tendría que cumplir su mandato. Las protestas continúan en Arequipa, con bloqueos en las carreteras principales, en Andahuaylas y en Ucayali, que es la selva de nuestro país. ¿cuál es el pedido que tienen todas estas personas que en este momento están movilizadas, Sheila? Muchos están protestando a favor de Pedro Castillo para su liberación y para que él retome el poder. Y otros están protestando para que, pese a que se ha anunciado el adelanto de elecciones para el 2024, sea aún más pronto, ¿no? Sin embargo, este pedido ha quedado durante meses a manos del Congreso. El Congreso es quien puede aprobar este adelanto de elecciones y durante mucho tiempo, 17 meses, que es el gobierno de Pedro Castillo, no avanzaban con este proceso. Estos mismos congresistas que se negaban a hacer un adelanto de elecciones para continuar ellos también su mandato legislativo, son los que ahora dicen, bueno, está bien, adelantemos las elecciones, pero el tema es que tienen que dar el paso con el proyecto de ley, con la aprobación de la ley, y hasta que eso ocurra va a pasar tiempo. Para convocar elecciones son al menos 9 meses previos, entonces para hacer el proyecto también. Y lo que ha anunciado la presidenta Boluarte es que quiere también buscar reformas constitucionales. Ahora, otro de los problemas, Sheila, que se identifica también son estos problemas que se tienen al interior de la Asamblea. Hemos visto algunas imágenes en las que se ve confrontación, inclusive a Así es. puños en la Asamblea Legislativa. Así es. Durante la madrugada hubo dos legisladores que se agarraron a golpes, precisamente para ver cómo, si se le levantaba o no esta inmunidad que tienen todos los presidentes después de dejar su mandato, que es la de Pedro Castillo, ¿no? Esta gresca se produjo minutos antes, bueno, ya cuando ya había sonado el timbre para que inicie esta sesión y al parecer la trifulca se originó para que se evite la votación finalmente, ¿no? Pero bueno, es un nivel muy bajo al que ha llegado nuestro Congreso y en el que permanece, ¿no? Porque estas trifulcas son pan de cada semana, pan de cada mes. Bueno, a ver, levantarle la inmunidad al presidente Pedro Castillo, ese es el, digamos, uno de los conflictos que se tiene y claro, desde las protestas también se está pidiendo la liberación del presidente. Así es. ¿Cuándo se tendría que tratar este tema, Sheila, en la Asamblea? Ellos tienen que sesionar pronto, ya se levantó, ya se aprobó una primera votación. Sin embargo, el presidente Pedro Castillo, en el proceso en el que se encuentra, tiene hasta el día, ya estamos casi en la fecha cierre de su detención preliminar. Tendrían que ahora dictar prisión preventiva en el proceso que se va llevando ya en el Poder Judicial, por ejemplo. Pero todos estos alcances, todo lo que está pasando es nuevo en jurisprudencia, porque nunca se había procesado, para empezar, nunca se había iniciado carpetas fiscales a un presidente durante su gestión, algo que pasó con Pedro Castillo, y ahora todo lo que está pasando es nuevo, ¿no? Nunca había, se había producido la detención de un presidente apenas acabase su mandato, no fuese vacado en este caso. Entonces, todo lo que se está generando es nueva jurisprudencia que se tiene que analizar en el Juzgado Supremo de turno. ¿Existe la posibilidad de que el expresidente Pedro Castillo se pueda defender en libertad, Sheila? Eh, por un lado, hay un grupo de abogados que señalan que sí. ¿Por qué? Porque no se ha llegado a realizar
fehacientemente a concretar el delito por el que se le acusa, que es, por ejemplo, rebelión, porque no hubo levantamiento de armas, y eso es lo que señala el Código Penal, ¿no? Entonces, como no hubo levantamiento de armas, no es un delito que tipifica para ser procesado. En el otro caso de conspiración necesitan tener las pruebas concretas, el elemento probatorio para poder señalar que ha habido dos o más para esta conspiración. Entonces, la Fiscalía tiene unos días, ya tiene las horas contadas para poder presentar estos elementos probatorios y que este proceso continúe. Si ese proceso continúa y como él ha tenido un intento de fuga, sí podría ser una prisión preventiva, porque ha sido detenido en flagrancia. Pero si no comprueban la tipificación del delito, sería liberado. Ahora, algo que llama la atención es declaraciones que han surgido también el fin de semana. Yo escuchaba un asambleísta que decía que el expresidente Pedro Castillo no se acordaba de lo que había leído la pasada semana. Inclusive habían algunas voces que decían, ¿qué pasó con el presidente Castillo que no se acuerda de lo que ha hecho, que estaba en un momento de conmoción? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo se explica esto, Sheila? La defensa legal de Pedro Castillo señaló que él había estado dopado. Algunos de los congresistas de su bancada de Perú Libre también señalaron que él había sido dopado para poder leer ese mensaje a la nación en el que dio un autogolpe. Sin embargo, para las diligencias fiscales se solicitó que se le haga un examen médico, un examen de dopaje también, a lo que él se negó. Él había mandado una carta que fue difundida por uno de los congresistas de su bancada a través de redes sociales, señalando que lo habían obligado a someterse a estos exámenes. Sin embargo, el director ya del Instituto de Medicina Legal, que es el encargado de hacer este tipo de pruebas, señaló que no, que él se había negado a someterse para tener una prueba de que verdaderamente, como decía su defensa, él había estado dopado al momento de leer este mensaje a la nación, en el que se le ve súper tembloroso, las hojas tiemblan tremendamente durante todos los minutos en los que él señala que iba a disolver el Congreso, iba a reorganizar las instituciones, los operadores de justicia en nuestro país. Bien, Sheila, quiero agradecerte mucho de corazón que hayas atendido esta entrevista. Te envío un fraternal abrazo hasta Lima. En cualquier momento seguramente vamos a contactarnos nuevamente contigo. Muchas gracias, Adrián, a ustedes y también para contarles, ¿no?, que durante estas protestas ya hay tres muertos que son jóvenes, 15, 18 y 19 años, y por los que se ha decretado la emergencia en la región de donde es la presidenta Dina Boluarte. Bueno, las gracias a Sheila Herrera desde Perú. Ese es el dato triste, el dato malo. Ojalá que los problemas en este hermano país puedan solucionarse pronto, porque claro, ya hay 3 personas fallecidas en estos enfrentamientos, que en muchos casos enfrenta a la población, a los movilizados y a la policía. Seguimos informando al país.